Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar este conversatorio. Antes que nada, dándoles las gracias a los que se están incorporando, a los que ya están. Una disculpa a los que se habían ya incorporado desde las 4 de la tarde. Estos cambios de horario de alguna manera pues desestabilizan la comunicación. Les ofrecemos una disculpa. Estamos iniciando nuestro conversatorio el día de hoy. Vamos a tener un tema muy interesante. Un tema que es la continuación de lo que trabajamos el conversatorio pasado, que es la atención, la capacitación, la educación, el poder brindarle las herramientas. Un segundito. Les pedimos que por favor inhabiliten su sonido. Estoy tratando de localizar quién es. Ay. Bueno, perdón, les comentaba yo que el día de hoy es la continuación de esos conversatorios especiales que vamos a hacer durante el resto de este mes. Los vamos a manejar en lunes, miércoles y viernes y vamos a hablar sobre este grupo vulnerable que son los niños y los adolescentes. Todo lo que les llega a afectar y que muchas veces no los tomamos en cuenta. Cómo se manejan, qué dicen ellos, qué sienten ellos. Es muy, muy especial el día de hoy porque vamos a tener 3 exposiciones de 3 jovencitos que obviamente tiene y cuenta con el permiso nuestra ponente para poder abrir estas experiencias de vida de estos jóvenes. Vamos a hablar sobre el tema de la violencia doméstica en niños y adolescentes. Antes que nada, quiero agradecerle como siempre el apoyo a las diferentes organizaciones con las que colaboramos y con las que nos hemos hermanado para llevar a cabo este tipo de foros. Estos foros que nos han permitido no solamente hablar, sino también transmitir, capacitar, brindar las herramientas a otras personas que de alguna manera van a permitir el que ya no sigan pasando este tipo de violencias, de atropellos contra la infancia, la adolescencia. Dentro de este ciclo de conversatorios vamos a hablar precisamente de los derechos humanos que tienen los niños, cómo se han violentado y cómo de alguna manera no los respetan. Quiero agradecerle esta colaboración, esta organización, coorganización, porque finalmente todas estas instituciones de este país, México, y de otros países, bueno, pues nos hemos hermanado en esta lucha contra la violencia, no solamente de los niños, los adolescentes, sino también de la mujer, del ser humano en general. Aquí no vemos género, aquí no vemos edad, ni sexo, ni estatus social, nada. Simplemente estamos contra la violencia. Nosotros estamos fortaleciendo una cultura de la prevención, de la capacitación y sobre todo de la denuncia. No hay que quedarnos callados, hay que hablar, porque siempre va a haber un especialista, una mano que se te tienda para que tú puedas salir adelante. Estas organizaciones son el Instituto de Integración y Desarrollo, el Centro Psicopedagógico Universitario de aquí de México. Tenemos a la Fundación Vida Mujer y al Centro Jurídico de la maestra Cristina Rodríguez, que se encargan de hacer este tipo de canalización, de dar esa orientación a nivel jurídico y que ellas no nada más lo ven a nivel, por ejemplo, en el caso de Panamá, no lo ven a nivel Panamá, lo están viendo y lo están abriendo a nivel internacional. Esta labor no es de países, es del mundo entero. También le damos las gracias al Centro Universitario Ávila del licenciado Carlos Ávila Cortés de Costa Rica, así como al licenciado José Luis León Celestino de Perú, a través de SEMPROF y de World Woman. Estas organizaciones igualmente realizan cursos de capacitación, han hablado mucho sobre la violencia en contra de la mujer y bueno, lo que se trata es de ir erradicándola esta violencia. También tenemos de manera muy especial otras organizaciones como son Impronta Forense y el Colegio de Médicos del Quinto Distrito de Argentina. Otras organizaciones que también están haciendo una labor de verdad fascinante sobre todo lo que es el mundo de las ciencias forenses a través de la criminología, la criminalística y que bueno, también nos vamos hermanando y compartimos ponentes, experiencias dentro de estas ramas de las ciencias forenses. Igualmente nos unimos con una gran mujer que está haciendo un trabajo a nivel internacional. Ella es la maestra Angela Howell con su organización que es World Woman Talent System. Ella tiene su sede en Italia y bueno, nos hermanamos desde allá, desde el viejo continente, para hacer este tipo de labor. No quiero entrar mucho en detalles de todo lo que vamos organizando.
Yo lo único que les pido es que sigan en las redes sociales a cada una de estas organizaciones. También tenemos al Centro de Capacitación Jurídica de la maestra Teresa Jaramillo, aquí en México. Ellos hacen mucha labor de atención, orientación, capacitación y sobre todo de intervención para erradicar todo este tipo de actos que atentan contra la humanidad. Es por eso que hoy la maestra Bricia nos va a hablar sobre el tema de la violencia doméstica. ¿Cómo se enfrenta la violencia doméstica? ¿Nosotros como padres la aceptamos que existe o nos quedamos callados? ¿Qué pasa con esos niños que buscan el apoyo de un padre y que no lo encuentran? ¿Qué pasa cuando los llevamos con un profesionista y resulta que el profesionista, en lugar de ayudarlos, a lo mejor los confunde? Por eso nosotros estamos prestando este tipo de asesorías, de capacitaciones, para que vean que hay muchas herramientas y sobre todo para que sepan buscar quiénes son las personas indicadas, idóneas, que les pueden ayudar. Maestra Bricia Muñoz Manzano, para nosotros es un honor tenerla el día de hoy y que tenga esta habilidad de contactar con estos niños y adolescentes. Bueno, pues es una garantía del tema que nos va a vertir el día de hoy. El escenario es suyo. Perdón, antes que nada, les pido por favor que si quieren hacer uso de la palabra, levanten su mano o manejen a través del chat. Les pido respeto para nuestra ponente y sobre todo, ella es una persona que está capacitada en todo lo que son las áreas de la psicología, de la pedagogía y de la atención a los niños. Tiene muchos estudios en esta área de lo que es el desarrollo humano, la docencia en la cuestión de educación y también en psicopedagogía. La maestra Bricia, aparte es terapeuta, es tanatóloga y tiene también diplomados en lo que es biodescodificación y transgeneracional. Es una mujer que no deja de investigar, de atender, porque no solamente comparte el conocimiento, sino también la labor y la experiencia a través de la enseñanza y de la atención en estos sectores que son los niños y los adolescentes, y también se va al extremo el adulto mayor. Maestra Bricia, este es su foro y adelante con su exposición. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestra Matilde. Muchísimas gracias a todos los que están aquí amablemente tomando un momento de su día para poder escucharnos. Maestra Matilde, no sé si me pueda dar permiso de compartir pantalla, por favor, para poder iniciar con nuestra presentación. Gracias. Está, maestra. Sí. ¿Sí se ve la presentación? Ok. Maestra. Muchas gracias. Bueno, hoy les vamos a hablar de la violencia doméstica en niños y adolescentes. Un tema bastante polémico, pienso yo como psicóloga y pedagoga, puesto que se ha discutido mucho en muchos ámbitos qué es violencia o cómo podemos decir que realmente estamos violentando. Entonces, pues aquí entran muchas disyuntivas, tanto generacionales como gubernamentales, sociales, nuevas políticas, los derechos humanos, los derechos de los niños. Entonces vamos a ahondar un poquito en este tema para que podamos checar cómo podemos diferenciar un poco y claro, cómo podemos mejorar estas convivencias. Ok, la violencia. Bueno, los tipos de violencia doméstica son muchos más de lo que ustedes pueden pensar que existen, ¿no? Esta violencia aparentemente no funciona como un daño psicológico en algunas situaciones, ¿no? Se tiene ese mito que no funciona así, que no crea un trauma, pero bueno, ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito algunas.
Tenemos la violencia de apariencia, que es juzgar el gusto en la vestimenta o accesorios que usa el adolescente o el niño si no coinciden con el programa familiar o con el programa social. Bueno, esto es algo bien importante, ¿no? Las familias, pues, tenemos una cultura, tenemos una cierta religión también, ciertas creencias y ciertas cosas que permitimos o no. Es como un decálogo de reglas, en donde aunque no se tenga escrito y se tenga ahí colgado en un marco como los 10 mandamientos, sabemos que existe y está rondando todo el tiempo en nuestra mente. Entonces, es muy lógico que cuando nosotros como padres comenzamos a ver que nuestros hijos tienen otro tipo de gustos en la ropa, quizás tendencias, moda. Recordemos que el adolescente en la etapa de los 12 a los 18 años va a buscar la identidad y obviamente va a tener esta confusión. Y esta confusión pues surge de inseguridad, porque realmente no sabe si le gusta o no le gusta. Hoy le puede gustar traer el cabello naranja y mañana le puede gustar raparse. Hoy puede decidir hacerse un tatuaje y en un mes decir, ¿para qué me lo hice? No hay como este aspecto de personalidad en donde podamos decir que ese adolescente tiene confianza, que no es vulnerable, que no va a imitar a nadie. También se da mucho la imitación en esta etapa. Entonces, nuestra labor como padres es justamente guiar a esos adolescentes, a esos niños, ¿no? Desde muy pequeños, en que puedan ver qué es lo que les acomoda o por qué les gusta algo, que no sea solamente por moda, porque el amiguito lo trae, porque así se usa hoy, sino que tome decisiones. Claro que eso se va haciendo justamente dándole la confianza. Y pasa que muchos padres llegan a violentar de esta forma, haciendo insultos o haciendo evidente que no les parece la forma en que sus hijos se están vistiendo, o en que se peinan, o en que se maquillan. Y bueno, eso más bien les causa violento a ellos, ¿no? Como padres. Les empieza a lacerar, porque es algo diferente, es algo a lo que no están acostumbrados. En la violencia de género, bueno, desde que se tiene un embarazo, hay reglas también en el inconsciente social, ¿no? El primer hijo debe ser varón. Es algo que se da mucho en la familia mexicana. No sé en otros países, pero aquí en México es así, ¿no? Si vas a tener un primer hijo, que sea varón. Entonces, desde que naces, si no cumples con el género deseado, los padres, para satisfacer su deseo, deforman la apariencia social del niño y la mayoría de las veces obteniendo resultados graves. ¿Qué pasa? Que se da el caso que si no es niña, más bien que si no es niño, lo visten como niño, ¿no? Es una niña vestida como niño. Y dicen, ay, no importa, es un bebé. Pero recuerden que ese bebé está recibiendo toda esa energía en su psique, en donde se le está diciendo que no cumple con la expectativa que se quería. Y entonces no es un niño, es una niña, ¿no? Y en ese aferramiento en donde queremos que se cumplan nuestras expectativas como padres, pues podemos hacer mucho daño, ¿no? Y bueno, ahí vienen unas frases que vamos a ver más adelante, ¿no? No eres lo que yo pensaba, es que yo no quería que fueras niña, es que, o en el caso de cuando buscan a la niña, ¿no? Que el segundo quieren que sea niña y ya el primero fue niño y es otra vez niño, bueno, ahí viene de nuevo esa disyuntiva, es que queríamos la niña, queríamos la parejita. Entonces, hay estas reglas sociales familiares que nos empujan a estarles evidenciando a nuestros hijos que no están cumpliendo con lo que nosotros queremos. Después viene la violencia de hobbies, que son las diferencias de opinión en determinados datos. Pueden confundir al niño o adolescente pensando si está bien o no el deporte o arte que desean practicar. He escuchado mucho que si una nena quiere practicar fútbol, quiere hacer pesas, quiere boxear,
bueno, hay esta situación en el papá o la mamá, ¿no? En donde nos comentan que si es niña, ¿cómo va a ser futbolista? Si es niño, ¿por qué va a ser bailarín de ballet? Los bailarines de ballet usan mallas y eso es de niñas. Tendemos a esto, ¿no? Cuando sabemos que esos protocolos como padres pueden frustrar a nuestros hijos y no solo a ese niño que estamos diciéndole no, sino ya al adulto, un adulto frustrado, al cual le obligamos a estudiar o a hacer algo que realmente no tiene por qué ser, que realmente ni siquiera disfruta. Entonces, a veces se utilizan a los hijos para cumplir los sueños frustrados de los padres. He escuchado mucho en terapia, es que yo quería ser médico y creo que es correcto que mi hijo sea médico. Es que yo quería ser maestro, es que yo quería ser, bueno, es que tú querías ser como papá, como persona individual, pero el que tú quieras ser no quiere decir que tu hijo quiera ser. No en todos los casos se da, pero les puedo asegurar que en la mayoría de los casos siempre queremos que esos hijos reparen lo que nosotros no hicimos. Los hijos no son para hacer lo que nosotros no hicimos. Esos hijos son para enseñarnos, para aprender nuevas cosas, otras formas de relacionarnos. Por eso es que debemos de poner mucha atención de lo que ellos hacen, lo que ellos disfrutan y obviamente siempre guiarlos. Bueno, algunos chicos de Centro Psicopedagógico nos hicieron favor de apoyarnos el día de hoy con algunas pequeñas entrevistas. Les agradezco de antemano a los pequeños que nos abrieron sus experiencias y bueno, a los padres que también tienen la confianza en nosotros. Y bueno, no sé si la maestra Matilde me haría el favor de poder reproducir, si quiere, solo los audios, maestra. Ok. Para que no deje de compartir pantalla y se pueda escuchar. Gracias. Permítame un segundo. En un segundo se los comparto. Son de alguna manera las experiencias y las vivencias que con este trabajo la maestra Bricia realiza con estos jóvenes y que es importante que nosotros vayamos aprendiendo también a escucharlos, a saber cómo canalizar y hacia dónde canalizarlos. Iniciamos. Hola, tengo 14 años y soy parte del Centro Psicopedagógico y estudio el bachillerato en psicología. Y yo voy a contar mi experiencia sobre la violencia familiar, que en mi caso mi mamá y mi hermana me criticaban mucho sobre mi ropa porque yo no visto femenina como ellas. También porque mi cabello me gusta corto y ellas decían que si lo tenía así nadie me iba a hacer caso o que me iba a ver fea o que parecía un niño. También de la ocasión de que apenas cumplí 15 años y pues yo no quería usar un vestido, pero ellas volvían a criticarme con que si no usaba vestido pues no tenía caso a la fiesta. Sí, el que sigue va a comentar algo, maestra. Sí, me gustaría comentar algo, maestra Matilde. Bueno, en este testimonio que tenemos, realmente ya es un adolescente de 14 años, casi 15 años. Y bueno, sí hay afectaciones. ¿Por qué? Porque justamente estando en la búsqueda de la identidad, si por mi familia, por mi madre, por mi padre, mis hermanos, yo soy sumamente criticado, bueno, viene esta parte de la inseguridad e inferioridad, ¿no? Entonces, si en esta etapa, después de los 12 años, que sería de los 12 a los 18 años, tengo una confusión, ¿cómo voy a asentar que realmente me gusta un estilo de ropa, que realmente yo quiero mi cabello corto, cómo me siento yo cómodo? Además de todo, recuerden que estamos empujando a ese adolescente, a ese niño, a que entren las críticas de cualquier persona. En esta edad comienzan los noviazgos. Entonces, yo le estoy enseñando a mi hijo o hija que ese novio o novia puede indicarle cómo vestirse,
cómo salir con él o ella y cómo tengo que buscar su aceptación. Entonces, todo lo que la familia nos critica, nos indica, se va a buscar afuera. Y pues obviamente se vuelve vulnerable. El que sigue, maestra Matilde, por favor. Sí. Hola, tengo 11 años. Mi maestra me enseñó sobre la violencia familiar y papá, mi hermano se compró unos tenis. Perdón. Que eso era de niña. Mi papá me pega y dice que soy un maricón. Ok, creo que es todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, en este segundo video es muy cortito. Realmente, pues, cuando los niños tienen ciertos gustos de moda, en donde sabemos que los colores se utilizan tanto para hombres o mujeres, digo, hay camisas rosas de hombre, hay camisas lilas, tenis de todo tipo. Y bueno, comentamos, ¿no? Si vamos a comprarles ropa a los niños, pues queremos que se compren la ropa que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque ahí es donde estás como papá resolviendo tus carencias. Entonces vas y le compras a tu hijo lo que a ti te gusta. Quiere decir que entonces es para ti. Recuerden que ya a cierta edad, pues ellos empiezan a escoger. Entonces, obviamente no vamos a comprar algo que no esté al alcance de nuestro bolsillo o que sea algo innecesario, pero sí les vamos a dar a elegir. Bueno, ¿te gustan estos tenis? Y a mí me gustan estos. A lo mejor sugerir, ¿no? Hacer sugerencias. Mira, esos se ven bien, o mira, a mí me parecen bien estos, pero ¿tú cuál quieres? ¿O cuál te acomoda? ¿O cuál te siente cómodo? Bueno, yo quiero estos, ¿no? Escucho mucho en los papás. Ay, fuimos a comprar ropa y se compró unas garras horribles, ¿no? Que parecen de pordiosero, que parecen de vago. Ese tipo de comentarios dañan a ese hijo o hija que tienes. ¿Por qué? Porque entonces quieres que sea como tú. Y yo te preguntaría, papá o mamá, ¿crees que tú tienes el mejor estilo de vida? ¿Crees que tú tienes la mejor salud, la mejor mente, los mejores pensamientos? ¿Realmente crees que eso es algo que le va a funcionar a tu hijo? Te dejo con eso. El siguiente, maestra Matilde, por favor. Escuchamos los testimonios de la violencia doméstica en la adolescencia, pues quiero compartir un poco mi experiencia. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria, por una décima no me dieron como una carta de reconocimiento y mi mamá me preguntó que en dónde estaba su carta, lo cual me hace pensar que eso es algo más como un logro para ella que para mí. Otra cosa que sucedió fue que en la clase de biología saqué 9 de promedio final. Y pues llegué con mi mamá súper contenta a contarle. Me dijo, ¿y por qué no 10? Y yo así de, mamá, no sé, o sea, by the way. Pasó. Y esto creo que fue cuando estaba más pequeña. Tenía un short. Y tenía que ir a comprar unas cosas con mi papi. Pero mi papá me dijo que si no me cambiaba, pues no iba con él. Y tengo otro vestido. Bueno, soy mucho de usar vestidos. Y pues tiene un escote un poco discreto, pero a mi mamá no le gustó. Lo cual es raro porque ella como contribuyó para que yo comprara ese vestido y dijo que le iba a mandar a poner una tela en donde está la parte del escote y que pues ya para que no enseñara nada, lo cual es algo raro porque mi mamá sí usa escotes. Entonces, no sé qué pensar acerca de esto. La verdad es que pues no voy a dejar de vestirme de alguna forma solo porque a alguien no le gusta. Es todo, maestra. Muchas gracias, maestra Matilde. Bueno, diferentes opiniones de adolescentes, de pequeños, ¿no? Todos ellos ya en etapas de laboriosidad, de identidad, de confusión, de sentirse inferiores, de aprender la resiliencia, ¿no? Entonces, pues todo ello implica obviamente que nos expongamos. Esos niños van a salir y se van a exponer
a comentarios, críticas de sus compañeros de clase, de amistades o de primos, de amigos, es cierto. Pero ¿quién tiene que brindar las bases para que ese hijo o hija se sienta resiliente, se sienta con una identidad segura? Pues obviamente tú como padre. Entonces, si tú como padre estás criticando excesivamente esta situación de si saca dieces o no saca dieces, ¿para qué quieres los dieces, papá? Para subirlos a Facebook y subir sus boletas y entonces todos vean que hiciste y gestaste un hijo inteligente. Bueno, recordemos que eso no garantiza nada. Tenemos que crear otras habilidades aparte de diplomas, papitos. Ok, voy a continuar con la presentación. ¿Cómo iniciamos a nuestros hijos en el abuso? Porque nosotros los iniciamos, papá y mamá. Tú los inicias para que ellos permitan. Todo lo que ellos reciben de ti es lo que van a permitir el día de mañana. Con una novia, con un novio, con un maestro, con la familia de la persona con la que se relacionen. Entonces, sabemos que durante décadas golpear a los niños como una manera correctiva se ha normalizado en América Latina. Cinturones, cables, palos, todo se ha justificado en aras de una educación adecuada. Romperles la nariz, quemarlos, una educación adecuada entre comillas. ¿Por qué? Porque esta educación es en la que las personas jóvenes puedan cuadrarse a lo que sus padres consideran mejor para ellos. En el mejor de los casos, las nalgadas se propinan con fines educativos, ¿no? O sea, lo mínimo que podemos poner son las nalgadas. Pero, bueno, también viene la parte verbal. Y esta parte verbal, esta parte psicológica, a veces puede causar más daño, ¿no? Como lo hemos comentado, que un golpe. O la lesión, o lesiones graves, ¿no? Hay veces que he tenido casos en donde los papás llegan a lacerar tanto el cuerpo de un niño haciendo una corrección, un regaño, un castigo, ¿no? Recuerden que estamos acostumbrados al premio castigo, que llegan al hospital, ¿no? Y entonces ahí no para la situación, sino que le decimos al niño, no vayas a decir que yo te pegué, porque me van a meter a la cárcel. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al niño? Le estamos metiendo miedo, porque los que tenemos miedo somos nosotros. Y entonces lo obligamos a mentir. Le decimos que invente otra cosa, que se cayó de la escalera, que le pegó el hermano, que le cayó encima algo, pero no digas que yo te golpeé. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Lo estás confundiendo. Le estás enseñando que es adecuado que dentro del ambiente familiar, en donde se supone que deben de quererlo, amarlo y enseñarle y habilitarlo, pues que se genere esto, que se genere una depreciación de su persona. Y bueno, estas consecuencias que nos puede traer depresión, puede traer ansiedad, sentimientos abrumadores de culpa y bueno, en casos más graves, un suicidio. Entonces, ¿a qué estás empujando a tus hijos con estos tipos de castigos que aparentemente son permitidos en familia, ¿no? En esa intimidad familiar. ¿Por qué los pequeños no se comunican contigo, papá o mamá, o figura de autoridad? ¿Por qué no te dicen si se sintieron, si no se sintieron? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué se aíslan? ¿Por qué se quedan en su cuarto? Bueno, porque a lo mejor no eres tú quien los violenta. A lo mejor es un tío, una tía, un abuelo, una abuela, un primo más grande que ellos, un hermano más grande que ellos. Entonces, en esa parte, cuando el niño expresa que fue un familiar
el que está incurriendo en esta violencia, ¿qué pasa? Que no les creemos. Entonces, ¿cómo quieres que te expresen? Escuchaba una nena que decía, es que yo le dije a mi mamá que mi tío me pidió que le enseñara mis partes, pero mi mamá dice que eso no puede ser porque mi tío es su hermano. Entonces, qué grave esto, qué grave que le digas a tu hijo, eres un mentiroso y no quiero saber que alguien de la familia te está abusando, te está golpeando, te está insultando. No lo digas, así es en la familia. He escuchado abuelos, padres, mamás que dicen, si eres mujer, así son las cosas. No lo digas, a todas nos pasa. También cuando no conocen el gusto y el entorno del pequeño. A veces, no solamente en familia, que eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? La parte escolar, la parte en otras casas familiares, ¿no? En donde, o donde lo cuidan, ¿no? En donde se le bulea, se le violenta. Y no le preguntas al pequeño cómo te fue, por qué te ves raro, comiste, no comiste, por qué traes manchada la playera, por qué traes ese rasguño. No le preguntas al pequeño, simplemente lo recoges, haces la labor aparente como padre, no sabes con quién convive, entonces debes de conocer sus gustos y su entorno. Y cuando los padres se encuentran en vicios, esto es algo bien importante. Y no estoy hablando solamente de alcohol y drogas. Podemos hablar de otros tantos vicios. Uno de ellos, como el que hablaba la maestra Noemí el día lunes, que es los videojuegos, el internet, la pornografía. Todos aquellos son vicios en donde realmente los hijos se sienten muy alejados de sus padres, donde no piensan que hay una atención. Incluso, por ejemplo, si hay algún divorcio y se está llevando de una forma agresiva, violenta, pues obviamente también el niño está viviendo violencia. Debemos de buscar apoyo para que nosotros como padres podamos llevar un poco mejor esas situaciones, porque siempre las va a haber. O sea, el mundo no es color de rosa, ¿no? Va a haber esas situaciones, esas rupturas, esos cambios, y tenemos que saber por dónde ir con esos pequeños. ¿Cuáles son las frases que se van a utilizar? Anoté por aquí algunas que mis niños me pudieron aportar, pero hay muchas otras. A mí me gustaría que en el chat fueran participando y fueran escribiendo qué otras frases recuerdan o han escuchado de esta violencia familiar. Aquí vamos a una imagen, ¿no? Donde dice, eres muy orejona y flaca para ser la reina de la primavera. Una pequeña de unos 12 años. Y bueno, ¿en qué punto estamos respecto al uso diario de frases que se quedan en la psique de los pequeños? Una de ellas, la primera, tú nunca vas a hacer nada importante. Siempre haces todo mal. Eres un inútil. Eres el más pendejo del mundo. Así se los digo porque así me dictó la frase uno de mis niños. Y no es por meter lenguaje soez, pero así me la dictó y quise dejarla tal como él la dijo. Nunca debiste haber nacido. Eres mi peor error. Ojalá dejaras de existir. Todas estas frases en niños desde los 5 o 6 años, ¿cómo creen que impactan en ese desarrollo? ¿Creen que les den herramientas para poder aprender algo? Sí aprenden, ¿no? Pero ¿qué aprenden? Aprenden que si alguien que los tiene que amar, que los tiene que guiar, que tiene que ser un maestro para ellos, les insulta de esta forma, bueno, pues las demás personas también lo van a hacer. O también pueden aprender que así se enseña. Entonces van a repetir esta historia.
Solemos tener un lenguaje plagado de vicios. Repetimos lo que nos lastimó. He escuchado papás o mamás que mencionan, pues a mí me golpeaban, me quemaron, me sacaron encuerado a la calle, me insultaron todo el tiempo y aquí estoy y no estoy traumado, ¿no? Eso se jactan de decir. Pero cuando revisamos su vida, sus conductas, sus vicios, es en donde podemos reflejar, ver el reflejo de qué pasó o cómo impactó eso. En las personas y familias nos enseñan que lo que la familia nos dice de cómo tratarnos es lo correcto y que así debemos tratar a los demás. Obviamente, esto va a traer conflictos en la socialización del individuo. Y no solo tratar a los demás, sino que así les decimos a los demás cómo tratarnos. Entonces, si le dices a los demás cómo te traten, pues obviamente esto se va a repetir todo el tiempo. Como te trataron tus padres, recordemos que se busca esta repetición en donde lo que me enseñaron en casa, yo lo quiero seguir teniendo. Porque es estar en familia. Eso es estar en familia. Que me insulten, que me maltraten, sentirme utilizado, que me digan cómo vestirme, que me digan cómo hablar, que me digan qué sí decir, que me digan cómo mentir. Eso es a lo que estoy acostumbrado y entonces lo voy a buscar todo el tiempo, consciente o inconscientemente. Y bueno, vamos con un tema que vamos a hablar en otro de los conversatorios, que es la violencia sexual. Que bueno, en este punto es muy amplio. Y recordemos que lo que busca el adulto en el niño, al abusarlo, es tener el poder de controlar a ese niño en su inocencia. Entonces, la violencia de ideas, hay distintos tipos de violencia sexual para los niños y jóvenes. La primera sería la violencia de ideas. Cuando critico el cuerpo, el cabello, la forma de moverse o cualquier preferencia del niño o adolescente, te muestro como adulto las carencias y cosas que no resolví. Entonces, si tú te pones a criticar si tu hija, tu hijo están gordos, bueno, están gordos porque tú así les educaste la alimentación o porque quizás biológicamente esa es su constitución. ¿Quieres un hijo delgado? Bueno, mira tus formas de comer, tus hábitos. ¿Lo enseñaste a hacer ejercicio? ¿Lo enseñaste a tener una disciplina? Si tienes un hijo obeso, lo dudo. Entonces, ¿por qué lo criticas? ¿Por qué no te habilitas mejor y te pones a hacer un plan saludable para él y para ti? Si criticas el cuerpo de tu hija, ¿no? A veces no se critica porque no esté desarrollada, porque sí lo llegan a hacer, ¿no? Es que no te desarrollas, es que no tienes pechos, es que no tienes unas buenas nalgas, porque así se los dicen papá y mamá, ¿no? Sobre todo mamá con las niñas. Nadie te va a voltear a ver. Todavía pareces una niña, es que no te desarrollas porque no comes bien. O sea, todas estas críticas, bueno, tienen que ver con lo que tú estás haciendo con ellos. Entonces, el físico obliga al niño o adolescente con golpes e insultos a tener contacto sexual. ¿Por qué? Porque si estoy acostumbrado a que me estén violentando, a que me estén insultando, pues cuando vaya a tener algún contacto sexual, voy a buscar esto. Voy a buscar que me violenten, que me critiquen, que me digan que no sirvo, que me digan que soy fea, que soy feo, que no tengo ningún atractivo. Es importante esto para niños y adolescentes. La violencia económica se produce en el momento que el adulto desea intercambiar regalos o dinero con el niño por favores sexuales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tú le compensas a tu hijo cada que lo maltratas, cada que lo insultas, cada que lo criticas con un regalo o con algo de comer, eso es lo que va a buscar que le den
para que pueda hacer algún favor de este tipo o para que pueda obtener la aprobación. Y va a ceder, porque tú se lo estás mostrando, se lo estás enseñando. Habla con él, que te diga lo que realmente siente. Tú dile, ¿por qué lo trataste así? Se vale decir, papás, es que es lo que sé hacer. A mí me decían esto, pero quiero hacerlo diferente contigo. No es adecuado. Hazte consciente de lo que te generó a ti. No trates de esta forma. ¿Cuáles son las señales de alerta que tenemos que checar cuando los niños están siendo violentados con las violencias de los tipos que les mencioné? Bueno, la primera sería el insomnio, la falta de energía, la mala alimentación, el aislamiento, el poco entusiasmo. También aquí entra la enuresis, sobre todo, y la encopresis. La enuresis es cuando los pequeños tienen descargas de orina. Hay que observar a qué hora lo hace, en qué momento, quién está cerca. Se puede dar por distintas situaciones, no solamente porque esté sufriendo violencia, también se puede dar por rupturas, pero sí tenemos que estar atentos en el horario y en dónde lo hace. O la encopresis, que es la descarga de heces fecales, y bueno, ya en edades avanzadas, donde ya se controló los esfínteres, pues hay que checar también esto. Y bueno, vamos con las pseudosoluciones, que a veces tomamos como padres o como cuidadores. Solemos justificar con, es una etapa, es que es un adolescente, es que ya le bajó, ¿no? He escuchado mucho eso en los niños. Es que mi papá dice que mi hermana está de malas o siempre está llorando porque ya tuvo su primer periodo, ¿no? Y es normal. Yo era igual y nada me pasó, lo que les comentaba, es su carácter y no importa, así siempre ha sido. Bueno, recuerden que estos puntos son justificación para, solamente es una pseudosolución, ¿no? Ya va a pasar. Recuerden que si nosotros no tratamos en estas etapas, estas situaciones con los hijos, va a haber repercusiones de adultos. Y vamos con otros aspectos importantes. Bueno, son algunos datos que quise poner. Sabemos que el aumento de violencia en la pandemia aumentó un 12% por el confinamiento. ¿Por qué? Porque pues era una convivencia a la cual no estábamos acostumbrados y a lo mejor se ejercía esa violencia en otras personas fuera del hogar. Pero cuando me encuentro dentro, donde me descargo, muestro mi verdadera personalidad y entonces requiero descargarme, ¿no? Y bueno, agarro a los hijos como con insultos, con golpes, porque ya no me soporto a mí mismo, ni soporto la familia que escogí. Es grave, ¿no? Esa situación del confinamiento a la cual pues hemos tenido que sobrevivir. Ser accesible. Pregunta a tu hijo o adolescente cómo le cae su familia, con quién le gusta estar más, con quién menos, por qué. Hagamos preguntas, no obliguemos a los hijos a convivir con quien no les acomoda. A veces los adolescentes o los pequeños dicen, yo no quiero ir con mi tío, yo no quiero ir con mi tía, y solo nos molestamos y decimos, ¿pero por qué? Es tu familia. Y no preguntamos más allá. Algo puede estar pasando, no siempre, ¿no? O sea, obviamente, pues, los adolescentes tienen sus cambios de humor, pero sí tienes que preguntar, es lo recomendable. Ser intuitivo o intuitiva, ten en cuenta que si intuyes que algo no está bien con la relación familiar con tu hijo, busca alternativas. ¿Qué está pasando con mi hijo, en el entorno, en casa? ¿Por qué cambió de humor? Y todos estos aspectos de alerta que te mencioné antes. Logros. Recuerda que los logros van a depender de la información que obtengas, la cual mientras no busques será innecesaria para ti. Como ahorita que estamos en esta conferencia, ¿no? A lo mejor a algunos les resuena un poco todas estas frases o estos aspectos, y hasta que no escuchamos de alguien de afuera, porque si va y nos lo dice nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, oye, nuestro esposo, nuestra esposa,
nuestro novio, ¿no? Incluso como adolescentes, oye, ¿qué no te das cuenta cómo te tratan? Oye, ¿no te das cuenta cómo tratas? ¿Por qué usas estas frases? ¿Por qué haces esto? Nosotros nos molestamos, no permitimos que la familia nos haga esas aseveraciones. O sea, nos sentimos agredidos, sentimos que los que nos están agrediendo son ellos. Y si te dicen busca ayuda porque estás mal, bueno, es peor aún, ¿no? Casi los excomulgamos de la familia. Decimos que ella no venga, es que me critica, pero no ve su vida. Bueno, obviamente el otro no es que tenga una vida perfecta, pero si hay una llamada de atención, si un maestro, alguien te está diciendo que estás haciendo algo con tu hijo o hija, ve a una valoración, pregunta. Todos tenemos estas distorsiones, porque obviamente no vamos a tener una educación perfecta, no vamos a tener un desarrollo perfecto. Siempre va a haber estos sesgos en las etapas y debemos de hacer lo mejor como padres, porque esto nos va a conllevar a mejorar la sociedad, que es justamente la labor que estamos buscando todas estas instituciones hermanadas el día de hoy aquí, con las maestras, con las doctoras, para que no se salga de control y entonces ocurran otras situaciones. Bueno, como les comentaba, la búsqueda de alternativas, talleres para padres. En los talleres para padres ustedes van a aprender estrategias. Los hay gratuitos. Hay información como esta conferencia gratuita. No hay pretexto, papás. A veces no queremos invertir porque es una inversión. Tú piensas que es un gasto. Piensas que es un gasto innecesario y que no te van a ayudar. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a escuchar otras opciones. Entonces dices, yo no voy a ir a gastar mi dinero en alguien que me diga cómo educar a mis hijos. Bueno, yo creo que si piensas así, debe ser porque tú tienes buenas bases para educarlos. Las conferencias, información para saber por dónde, a dónde ir. Y la terapia, que es una guía personalizada para tu caso en específico, para el caso de cada hijo. Igual, los hijos son individuales, o sea, no vas a tener, el hijo mayor no va a tener la misma problemática que el menor. También esa parte de las comparaciones, he escuchado mucho eso, es que con el hijo mayor yo nunca tuve estos problemas. Este es el problemático. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Recuerden que el número de hijos nos demerita mucho algunas cosas que van a pasar, pero los hijos son diferentes. Tú no eres igual a tus hermanos, tú no eres igual a tu papá, a tu mamá, a lo mejor en algunos aspectos, pero no en todos. Eres un ser individual. Entonces, no puedes generalizar. No vas a estar generalizando que todos tus hijos tienen que ser igual. Y obviamente no queremos al problemático, ¿verdad? Al que a ti te parece problemático. Pero ¿qué crees? Que esos problemas son los que tú y el papá o la mamá no han resuelto. Entonces, habilitarse. En algún momento se nos pide resolver. Y bueno, como les comentaba, los recursos gratuitos para iniciar, poder iniciar por dónde, tener una idea de lo que necesito hacer para poder tener esta prevención de la violencia doméstica, que los recursos gratuitos son una gran herramienta en la actualidad. No tienes pretexto para buscar información, pero recuerda que cada caso es personalizado y que no podemos generalizar cómo cambiar conductas y el entorno para una mejor calidad de vida. Bueno, actualmente hay muchos videos, muchos artículos, muchas conferencias, pero recuerda que para tener resultados óptimos sí requieres una guía personalizada. Obviamente, muchos de los videos te van a funcionar, pero también necesitas tomar terapia tú como papá. Nos pasa mucho que quieren traernos a los adolescentes y a los niños y no tomar terapia, la mamá o el papá o ambos. Eso no es posible. Necesitas tomar terapia porque el que pasa mayor tiempo con tu hijo eres tú. ¿Cómo te voy a explicar y te voy a enseñar cómo se hace diferente?
si no vienes tú, si solamente quieres que se le enseñe al niño. El niño busca tu guía, siempre la va a buscar. Y es importante que tú estés en el proceso. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharme. Maestra Matilde, no sé si tengan preguntas. Sí, maestra Alicia, muchas gracias. No sé si quieran hacer el uso de la palabra a alguno de los asistentes o le doy lectura a las preguntas que tenemos aquí en el chat. Alguien que quiera hacer uso de la palabra, por favor levante su manita para que podamos darle la palabra. Bueno, en lo que se animan a hablar, le hago lectura de unos comentarios. Sandra nos dice, de las frases que usted preguntaba, tú no haces nada bien, me hartas, debes de ser el mejor y dar el 200% de esfuerzo. No te debes de cansar, el descanso es en la tumba. Yo trabajé desde los 8 años y no me quejé. Son frases que, bueno, escuchamos siempre, que llegan a introyectarse de manera muy, muy especial en los jóvenes y en los niños. Una pregunta nos dice Luz Plancarte. ¿Cómo resarcir lo que hago por los problemas con mi esposo? No lo hago a propósito. Y después la siguiente, ¿cómo hago para aceptar cuando hay violencia en casa? Bueno, en la parte donde decían cómo resarcir los problemas con mi esposo, no lo hago a propósito. Bueno, efectivamente, como les comentaba, la verdad es que el inconsciente soluciona rápido y nos juega estas situaciones. Entonces, por eso es que justamente recomiendo la parte terapéutica individual, en donde se pueda conocer tu caso, se te puedan realizar test, se te pueda hacer una evaluación y entonces poder hacer un tratamiento para cada una de esas situaciones. La segunda pregunta, perdón, no escuché bien, maestra Matilde. Es ¿cómo hago para aceptar cuando hay violencia en casa? Bueno, lo primero es que tú veas tus conductas, que tú evalúes, haz una lista, haz un registro de cómo le hago para ser violenta y aceptar si eres violenta o violento. Porque sí lo somos. Recuerden que hay la violencia pasiva y la violencia activa. A veces yo digo, no, yo no grito, yo no golpeo, yo soy bien pasivo o pasiva, sí, pero con la boca o con el actuar, bien que agredes. Entonces, si tienes que hacer una evaluación de ti mismo, y obviamente si hay esas conductas, pues hay violencia en tu familia. Gracias, maestra. Le cedemos el uso de la palabra a Gumercinda, por favor. Adelante, Gumercinda. Ya está el micrófono. Adelante, por favor. Gumercinda, ¿ya está el micrófono abierto? Sí, es que creía que estaba escuchando. Buenas noches, disculpe, maestra Bricia. Interesante la ponencia. Yo quisiera saber cómo podemos detectar en algunos casos, porque en el trabajo llegan pacientes que a simple vista uno se ve, palpa y capta que vienen con una desesperación, vienen agresivamente con uno y uno es que los va a ayudar. Entonces, yo lo que hago es que los mando a sentar, además de eso, le pregunto en qué les puedo ayudar. Ya después ellos se van bajando un poco y los trato de ayudar. Ellos después me dicen todos los problemas, que son problemas económicos, que tienen problemas, que el niño está enfermo, que no cuentan con casi nada para aportar por la enfermedad que tienen. Algunos han salido hospitalizados y así sucesivamente. Entonces digo, no se preocupe. Si veo que no tienen el recurso para aportar, lo que yo hago es que los canalizo con la trabajadora social. ¿Para qué? Para que ellos le hagan el informe, les exoneren, ya sea los medicamentos, la hospitalización, etcétera, pero ya ellos se sienten como más seguros en sí mismos porque se van con su medicina, ya se van más tranquilos, aunque no tengan el aporte de su pasaje, porque la mayoría son personas de difícil acceso y la situación económica está difícil por todos lados.
Y además de eso, esto se está agudizando otra vez el problema del COVID, está aumentando, ya que había disminuido, aumentando debido al problema que tenemos en el sentido de que ya se están abriendo, se está normalizando la vida social y al normalizarse las personas no tienen la precaución. Entonces, están más agresivos, hay menos trabajo y la comida está mucho más cara, todo ha subido y ya eso los estresa más. Entonces, debido a la pandemia, ha aumentado el índice de bebé y ya no son 2, sino 3. Sí, la alimentación está cara. Entonces, yo lo que a veces les sugiero, no sé si es la manera adecuada en la cual los apoyo, es que digo yo, los aconsejo, miren, tienen que ir a evaluar allá a la trabajadora social, yo los voy a acompañar, ustedes les exponen el problema, la trabajadora social los pueda ayudar. Yo inclusive junto con las trabajadoras sociales conseguimos donaciones de artículos de uso personal más que nada, porque como es un hospital, están hospitalizados, vienen muy enfermos, a veces no traen nada y uno los va canalizando de esa forma, los va apoyando, ya si ellos necesitan una ayuda más grande, se va canalizando y a través del trabajo social versus el director médico y se les apoya al paciente, inclusive con la alimentación de los padres. Porque, Claro. Entonces, yo no sé qué me sugiere usted que yo deba de hacer para apoyarlos con más endereza, pues. Bueno, primero que nada, justamente, pues los gobiernos tienen programas sociales en donde como psicólogos o terapeutas nos podemos apoyar para canalizar a los pacientes de bajos recursos e incluso realizar servicio, ¿no? Por ejemplo, les comentaba que en centros psicopedagógicos sí realizamos ese servicio de terapia online en este momento por la pandemia, de terapia gratuita para algunas personas que nos lo llegan a solicitar. Es muy importante tu labor, Gumersinda, por lo que me comentas. Y el punto primero, como tú dices, el paciente llega bien cargado, ¿no? O sea, llega desesperado. Justamente tienes que dejar que se descargue, que tenga esa catarsis, hacer estas técnicas, una silla vacía, que llore, que grite, que haga esa catarsis para que descargue esa energía que justamente no le deja ver soluciones, que no le deja ver para dónde ir. Entonces sería importante que si tú trabajas en una institución de este tipo, pudieras crear grupos, la terapia grupal, para que hablen, escuchen todos estos testimonios o cómo están, incluso si están en el hospital y esto, crear grupos en las salas de los hospitales para que pueda darse esta descarga y ellos puedan sentirse apoyados. Recordemos que los grupos terapéuticos se convierten muchas veces en familia y a lo mejor apoyarse, hacer una cadena de ayuda entre ellos, aunado a los programas sociales, Gumersinda. Sería mi sugerencia. Muchas gracias, maestra Bricia. Voy a elevarlo con las compañeras de trabajo social, aunque yo no soy trabajadora social, yo soy evaluadora socioeconómica, pero sí me gusta aportar y ayudar a los pacientes, porque como tengo que tratar todos los días con esas personas, he usado varias técnicas que yo misma he creado pues en el transcurso del trabajo y me han funcionado. Entonces, con esta sugerencia que usted me ha dado, ya que usted es una persona terapeuta y además es psicóloga y tiene las otras especialidades, esto se lo voy a explicar a ella para ver cómo hacemos un grupo que podamos transmitir más la ayuda y el apoyo espiritual y también social. Claro que sí. Estoy a Muchas tus órdenes, Gumersinda. Gracias. Gracias, Gumersinda, muy amable por tu pregunta. La maestra Cristina Rodríguez quiere hacer uso de la palabra. Adelante, maestra, por favor.
Hola, buenas noches a todos, doctora Bricia. Buenas Saludos, noches. Gumercinda, gracias por tu intervención, muy buena pregunta también. Doctora Bricia, la felicito por el tema de hoy, de verdad que nos ha usted ampliado mucho más estos criterios sobre la violencia doméstica de los niños y en la adolescencia. Yo tengo una interrogante. Si la violencia que ha vivido el menor desde la infancia ya se ha vuelto crónica, ¿verdad? Y este fue víctima de abusos sexuales, de violencia psicológica, de violencia física. ¿Cuál sería la edad o la etapa de su vida en que le costaría mucho a este niño o a este adolescente superar estos traumas con las terapias? O sea, en otras palabras, ¿cuál sería la edad en que le costaría más superar todo lo que él vivió en su infancia? O no sé si es que no importa la edad en que el niño o joven inicie el tratamiento psicológico. Mi pregunta va orientada es porque no sé si asumo yo que a mayor temprana edad el niño inicie su terapia, mucho mejor va a poder superar las cosas. Pero mi pregunta es, ¿a qué edad ya le costaría a él más superar estos traumas? Claro, doctora. Dependiendo de la persona, del entorno, de lo vivido, pero realmente sí, mientras a más temprana edad se inicie el tratamiento terapéutico o enseñamos al niño que busque ayuda terapéutica, obviamente siempre la va a buscar y va a buscar esa guía. Además de que recordemos que los niños tienen pocas defensas, ¿no? Pocos mecanismos de defensa. A ellos la información, el filtro de información que tienen no es tan grueso como el de nosotros los adultos y llega más profundamente la información y podemos hacer mayores dinámicas, podemos hacer mayores avances. No hay una edad en que yo pueda decir, ya no tomes terapia porque no te sirve, no, para nada. A cualquier edad que nosotros nos demos cuenta, hagamos conciencia y digamos, requiero, necesito algo que a lo mejor no hice cuando tenía 20 años o que mis padres no me llevaron, bueno, pues hazlo tú por ti. Realmente depende también del nivel de resiliencia que tiene la persona y de la información que puede llegar a tener. Pero sí, sí se puede, o sea, no lo echen en saco roto, no importa la edad. De verdad, podemos introyectar nuevas ideas, recolocarnos y, por supuesto, hacer un crecimiento personal a cualquier edad. Excelente, muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctora Cristina. Gracias, maestra Cristina. Gracias, maestra Bricia, por su respuesta. Hay una pregunta, permítame, dice, ¿cómo nos acercamos a las autoridades para pedir auxilio si todos sabemos que son burócratas en todos lados y aparte no saben tratar a las víctimas? Ok. Perdón, es que se cortó un poco, maestra Matilde. Dice, ¿cómo nos acercamos a las autoridades para pedir auxilio si todos sabemos que son burócratas en todos lados y aparte no saben tratar a las víctimas? Ok, bueno, pues en realidad, como les comentaba, siempre hay personas que tienen labor social y bueno, buscar, hay fundaciones, hay instituciones que te pueden dar el apoyo, tanto online como presencial. Si no tienes a quién acudir, bueno, pues puedes mandarnos un mensaje. Nosotros tenemos terapeutas que realizan su servicio social y pueden apoyarte como una guía básica. Y con todo gusto puedes comunicarte y yo te puedo referir con alguna terapeuta de nuestras terapeutas totalmente capacitadas para que puedan apoyarte en esa situación. Gracias, maestra. Dice, doctora, ¿cómo podemos diferenciar la violencia psicológica y emocional de lo que se puede hacer llamar crítica constructiva? Es algo bien importante, como les decía al principio, ¿no? He querido normalizar cierta violencia como crítica constructiva. Bueno, recordemos que como el nombre lo dice, la crítica constructiva es algo que te va a ayudar a poder detectar algo en lo que tú puedes cambiar para mejorar tu vida. Entonces, si estamos haciendo una crítica que no tiene caso, que está dañando al menor, o al adolescente o incluso al adulto, que lo que busca es hacer un daño, lacerar, que se sienta mal, que se sienta confuso, que se aísle, que se estanque, pues obviamente eso no es una crítica constructiva. Cuando yo agredo, cuando yo insulto,
Cuando yo digo no sirves para nada, por eso poníamos estas frases. Eso no es una crítica constructiva. Si quieres que alguien tenga una guía o que tu hijo pueda tener un cambio y eso, bueno, pues entonces enséñale, explícale. Recuerda que el aprendizaje es primero explicar para qué vas a aprender esa habilidad o por qué tienes que cambiar eso. Después supervisar y después checar que se haya aprendido. Y además le tienes que decir por qué sería bueno. Entonces, en esa parte la crítica constructiva, obviamente, tiene que ser para crecimiento. Si nos funciona para estar llorando, sufriendo y sentirnos la peor cucaracha del mundo, yo creo que no debe ser una crítica constructiva. Gracias, maestra. Nos hacen un comentario. Bueno, tengo una pregunta por privado, pero antes le quiero leer esta. Dice, claro. Como profesionista, bueno, dice, ustedes como profesionistas hablan de manera muy bonita, pero eso no va acorde con la realidad que vive la sociedad y menos en esta pseudo nueva normalidad. Pues yo creo que aquí es a qué se refiere, ¿no? Bueno, pues la pseudo nueva normalidad, precisamente como lo comentábamos, la pandemia destapó todo esto que teníamos tan guardado y tan escondido. O sea, las personas que ustedes han visto en su casa en la pandemia y que se ha despertado todas estas situaciones conductuales, esa es la realidad justamente, ¿no? Lo que yo vivo en mi casa, que a lo mejor en algún momento iba a perder el trabajo, ¿no? Por ahí en alguna encuesta veía, antes de la pandemia tenías un trabajo seguro. ¿Y qué es un trabajo seguro? ¿Realmente hay algo seguro? Pensémoslo así. Creo que la pandemia nos ha traído también este aprendizaje. ¿Qué es seguro? Realmente nosotros tenemos que siempre ver opciones. Gracias, maestra. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, por favor puede alzar la mano. Sandra Hernández, no sé si quieras hacer el comentario de manera personal. Sí, sí lo puedo hacer. Buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Ayer comenté ahorita en el chat que ayer casualmente mi hija se comunicó un ex compañero de secundaria de ella, donde al parecer él tiene principios de esquizofrenia y le pedí ayuda a ella. La verdad, pues yo no sé cómo ayudarle, no soy especialista. Él mencionó que sus padres no lo apoyan, que no sabe a dónde acudir. Incluso ya ha intentado suicidarse. Entonces yo no sé cómo ayudarle, no sé, pues si ustedes tengan alguna manera. Ok, muchas gracias, Sandra. Bueno, le podemos brindar el apoyo online, gratuito. Si gustas enviarme un mensajito y con todo gusto lo referimos, pero si es un menor de edad, sí requerimos que tenga conocimiento sus padres, como lo mencioné. Lo podemos apoyar, pero obviamente los padres tienen que participar y hay que hacer pues uso de esta parte legal, ¿no? Porque sí es muy importante que estén los padres presentes en el tratamiento. De hecho, él al parecer está por cumplir los 18 y él externa que sus padres lo incomunican. Yo no los conozco, pero él menciona el deseo de que alguien le ayude. Él incluso externa que se tiene miedo a sí mismo. Y a mí me sorprende que pues sus padres no quieran pues, aceptar la realidad que él tenga, ¿no? Ayudarle. Entonces, yo creo que él sería el más indicado para mencionarle su situación. Yo no conozco más adentro de su familia, solo lo que él nos dijo ayer. Claro. Sí, con todo gusto podemos escucharlo, contactarnos, igual solicitar asesoría legal para ver qué es lo que se puede hacer por él. Ok, sí, la verdad yo lo agradecería mucho. Me daría a mí mucha tristeza poderme enterar que pues, él logró su objetivo, que en algún momento dado ya lo intentó hacer, que es suicidarse. Entonces, yo lo conozco nada más por la escuela de mi hija y sí me daría tristeza porque es muy joven y por lo que veo está pidiendo ayuda de alguna manera, ¿no? Sé que la esquizofrenia pues es como una cárcel de pesadillas propias, ¿no? No la he experimentado yo, gracias a Dios, pero yo creo que si le está pidiendo ayuda y no tiene el apoyo económico, pues es consciente de lo que tiene, ¿no? Entonces,
sí me gustaría si pudieran ofrecerle apoyo a él y pues que me indiquen a mí dónde me comunico y yo traspaso la información, ¿no? Claro que sí, si la maestra Matilde me hace el favor de poner mi número en el chat para que nos podamos comunicar. Agradezco mucho. Sí, ahorita Al se lo contrario, anoto. gracias a ti por tu preocupación. Gracias. Gracias. Ahorita los anoto. Le cedo el uso de la palabra a Janet, por favor. Janet Cortés, adelante. Buenas noches, maestra. ¿Cómo está usted? Disculpe que no ponga la cámara, pero estoy en oscuridad total. Acá se me fue la luz. No se Pero, preocupe, Janet. Buenas noches. maestra Bricia, quería hacerle la consulta. Cuando nosotros las personas pues sufrimos de maltrato psicológico, físico, económico, todo este tipo de maltratos pues que pasa a uno, ya sea hombre o mujer, en muchas situaciones. Los niños, como usted siempre lo dice, son los que reciben de una forma más directa todas esas situaciones. Los niños, ¿a qué edad? O sea, porque ellos pueden pasar los primeros años de su vida en esa situación y llegar a un momento de una edad donde ellos no recuerdan eso que pasó atrás, sino que, lo digo en el caso muy personal mío, de mi niña de 7 años, que ella todavía hay momentos que recuerda cosas de cuando ella estaba pequeña. O sea, situaciones que ella recuerda. Me acuerdo cuando tenía 3 años, me acuerdo cuando tenía 4 años. Ellos igualmente en algún momento pueden volver a vivir esos acontecimientos que ellos observaron, así como recuerdos de su infancia. O sea, no sé si puedo explicarme, sé explicar la pregunta. O sea, pueden volver a su mente esos episodios que ellos vivieron, igual como si se recordaran que fueron a un circo, si fueron a una playa. Ellos podrán volver a recordar eso si lo vivieron más de menor edad. Sí, claro. De hecho, recordemos que nuestro cerebro nuestra psique crea engranas, ¿no? Entonces, a lo mejor un olor, un sabor, una imagen, una música puede traernos ese recuerdo al recuerdo del sí. Entonces, sí se puede hacer, por eso también está la musicoterapia. Están otros tipos de terapia, igual como lo comento, grupales para los niños, en donde puede traer esos recuerdos nuevamente. Incluso a nosotros nos pasa. No sé si alguien de aquí del auditorio haya escuchado alguna música o se sabe alguna canción que dice, ¿cómo me la sé? Y le preguntas a tu mamá y te dice, pues es que yo la cantaba cuando estaba embarazada de ti. O sea, sí se dan esos recuerdos, pero tiene que conectar con alguna engrana del ambiente para que puedan volver. Gracias, maestra. Muchas Creo que gracias, el maestra. comisionado Zambrano había levantado la mano. No sé si se salió o algo pasó. No lo sé, creo que no. No, aquí está el comisionado. Comisionado Samuel Zambrano, ¿quería usted hacer uso de la palabra? Sí, aquí anda, pero... Ustedes no nos escuchan. Bueno, mientras le doy lectura al mensaje que más. Ah, sí ¿Ya se está? escucha. Sí, está un poco cortado, pero sí. Un comentario, saludarles, agradecerles la invitación y hacer un comentario, si me está copiando. Sí, comisionado. ¿Puedo continuar? Sí, continúe. Creo que se nos fue. Ok. A ver si regresa. Claro. Se vuelve a conectar. Me dice una persona anónima. Dice, yo tengo 21 años. A los 5 años, a partir de los 5 años, yo fui abusada por mi padre. Cada vez que me abusaba, yo sentía mucho dolor. Y él siempre me decía que porque era lo que más quería. He pasado mucho tiempo con esa situación y conforme fui creciendo, él decía que me amaba, que no sabía cómo se había dado ese amor. Ahora, yo de manera inconsciente o no sé qué me pasa, por eso les escribo, he buscado hombres mayores que yo, los famosos sugar daddies. Hago que se enamoren de mí, los hago sufrir, los destrozo, los humillo y abuso de ellos ahora yo, porque yo soy la que les quito el dinero y abuso de su amor. ¿Qué puedo hacer? Yo sé que ya estoy loca. Sin embargo, yo no soy mala porque es como quererme vengar de alguien
que me hizo mucho daño cuando yo era niña y que mi madre lo vio, lo supo y nunca hizo nada. Claro. Un poco Bueno, fuerte. pues sí, claro. Bueno, hay que saber mucho la historia de vida, más atrás, más de la mamá también, del papá. Es importante, yo te recomiendo que tomes terapias, que aunque tú estés en esta situación y aunque lo necesites y sientas que ya te vengaste de uno y ahora viene otro y otro, porque así va a pasar, no vas a estar tranquila hasta que no desmenuces esa situación, lo resuelvas, lo descargues y tengas una explicación. Tú buscas esa venganza porque no resuelves, porque no tienes una explicación de por qué pasó, solamente buscas esa interpretación que se te dio. Entonces, recomiendo que tomes terapia y obviamente pues trabajes esta situación. Gracias, maestra. Tenemos todavía aquí al comisionado Zambrano, pero yo creo que a lo mejor tiene fallas en el audio. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra sobre el tema para que podamos dar las conclusiones finales, maestra, si usted nos los permite. Si no hay alguna otra intervención, pues hacemos un comentario final, recabando obviamente, haciendo una recapitulación de todo lo que usted expuso y de alguna manera nutriendo más las respuestas que les hizo a estos comentarios, a estas preguntas, y sobre todo otorgando de manera muy especial lo que usted hace a través de la capacitación, la orientación, la asesoría, que se les puede brindar a las personas. No es necesario que ahorita pueda ser presencial, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos miedo a lo mejor de salir, de tomar la decisión de llevar a nuestro pequeño, a nuestra pequeña, o de ir nosotros simplemente a pedir ese apoyo psicológico, y pues a lo mejor sí lo podemos hacer a través del celular. Se nos facilitan estas vías para poder nosotros recibir una adecuada orientación por profesionistas como lo es la maestra Bricia Muñoz, y aparte ya tiene todo un equipo de apoyo que brinda este tipo de asesorías y de control de situaciones de crisis, que es muy importante. Más adelante vamos a hablar cómo se puede controlar, contener estas crisis emocionales que de repente ni nosotros mismos sabemos qué es lo que nos está pasando. Se presentan los cuadros de ansiedad. Hacemos una pausa y le damos el uso de la palabra al comisionado. Adelante, comisionado, por favor. Claro que sí. Creo que ahora sí me copian. Así es. Ahora sí. Sí, buenas noches. Ante todo, mis respetos y felicitaciones a ustedes, señora licenciada Matilde y licenciada Bricia. Bueno, los organizadores, mis respetos. Saludos, un abrazo fraterno desde Panamá. Bueno, yo quería solamente hacer un comentario siento que la parte espiritual siempre en estos casos pues es bien interesante, ¿no? Bien relevante. Y es claro que dice que la vida o la muerte están en poder de la lengua. O sea, cuando nosotros manifestamos alguna expresión despectiva, alguna expresión ofensiva a nuestros hijos, los estamos realmente condenando a hacer lo que nosotros decimos que van a hacer. Si nosotros les decimos que son inservibles, que no sirven, o sea, no hay tiempo para ofender a nuestros hijos. Hay que, al contrario, motivarlos a ser mejor cada día. Claro que hay que corregirlos con autoridad, pero siempre con respeto. Yo creo que eso es importante. Lamento haber entrado un poquito tarde a la ponencia pues de la doctora, pero quería hacer ese pequeño comentario. Muy interesante todo, pues, y muchas gracias. El poder, recuerde, la muerte o la vida están en poder de la lengua. Lo que uno confiese de sus hijos, eso va a ser. Así que saludos, bendiciones. Muchísimas gracias, comisionado, por su comentario. Gracias, comisionado. Gracias, maestra. Pues sí, en efecto, yo creo que siempre hay herramientas que nosotros podemos utilizar de manera adecuada. Aparte del apoyo que nosotros podemos tener de los diferentes profesionistas, hemos llegado a la conclusión de que debe de haber una interacción con todos los profesionistas. Si es una cuestión de conducta, pues también hay que ver qué más está generando esa conducta, porque puede haber diferentes factores que no se pueden resolver simplemente con platicar, con dialogar.
yo mamá con la psicóloga, ¿no? Tenemos que llevar al niño, es importante esto. Por ejemplo, ¿mencionaba algo, comisionado? Creo que dejó su micrófono abierto, licenciada Sí. Matilde. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera estas herramientas que nos brindan los profesionistas nos van a ayudar para resolver, para aclarar, pero sí tenemos que estar dispuestos a hacerlo, porque si no se convertirían en parches mal puestos, ¿no? Ahorita lo parcho y al rato me va a volver a detonar con cualquier circunstancia, con cualquier situación. Entonces, como bien lo dice la maestra Bricia, hay que trabajar mucho desde adentro. Así que de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Hay que convertirnos en los creadores de nuestra nueva existencia. Nosotros somos los que hacemos la verdadera normalidad. ¿Qué es normal para mí? Y con base en ello, nosotros podemos caminar hacia adelante. La normalidad no es lo que nos van a mostrar los demás, es cómo yo quiero vivir la vida. Y hoy en esta conferencia, en esta plática, en estas herramientas que nos brinda la maestra Bricia, nos dice mucho donde nos hace reflexionar, donde nos hace hacer conciencia de lo que somos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a implementar. Aquí la relación que se puede dar no solamente con los profesionistas, sino con las autoridades. Yo creo que cada vez se sensibiliza más la autoridad, cada vez respeta más la autoridad, y lo hemos visto cuando hay las manifestaciones de repente que se desbordan en esas emociones negativas de algunas mujeres, y la autoridad ahora hace un papel diferente de contención, no de agresión, porque siempre se les tacha que agreden. Aquí yo creo que va más allá. La agresión nosotros mismos la vamos fortaleciendo, la vamos implementando y la vamos proyectando. Entonces, maestra Bricia, sí me gustaría que nos hiciera así como unas conclusiones finales para poder nosotros cerrar este conversatorio y recordarles los que vienen a partir del día viernes. Adelante, maestra, por favor. Claro que sí, muchas gracias, maestra Matilde. Bueno, pues recordemos que los signos de alerta son de suma importancia. Estos y algunos otros que les mencioné, que estaban en la presentación, otros no. Recordemos que cuando no sentimos que haya una armonía, que falta algo, pregúntate, introyecta y busca qué es eso que hace falta, porque conscientemente no lo vemos. Pregunta a un profesional o a alguien más que no sea de tu familia, que no tenga la misma percepción. Pregunta, ¿qué pasará si estoy haciendo esto quizás para habilitar, si lo estoy haciendo para atrofiar? Recuerda que como padres tenemos la responsabilidad de habilitar y de que esos hijos sean independientes también emocionalmente. Si no los quieres enganchados a relaciones en donde justamente se les ejerza una violencia, habilítalos emocionalmente. Y pues algo muy importante que debemos saber, que así como tratas a tus hijos, les estás enseñando cómo los tienen que tratar los demás. Entonces, haz lo posible porque no sea de una forma violenta. Muchas gracias, maestra. Yo creo que con esas frases que usted concluye, nos dice mucho. Es como la frase que dice, ¿no? Prefiero ser rey de mi silencio que esclavo de mis palabras. Yo creo que los papás debemos de hacer conciencia de esa frase, que cuando vayamos a decir algo fuera de contexto, mejor lo pensemos y lo repensemos. Hay que hacer generaciones con mucha más fortaleza emocional, psicológica y espiritual también. Hay que ser los que crean en algo. Hay que vincular esos valores de manera enfática, porque estos valores se están perdiendo cada vez más en esta sociedad. Como la maestra nos está diciendo, el acercarnos a estas nuevas generaciones nos va a dar mucho para poder salvar este nuevo mundo, esta nueva situación que estamos viviendo, que no fue más que la detonadora de muchas cosas que se guardaban en ese baúl de los recuerdos, de la negación, esa cloaca que de alguna manera se vino a destapar con este tipo de situaciones como fue la pandemia. Hoy les damos las gracias a todos, no sin antes invitarlos a que el día viernes nos acompañen a un tema también interesante, que de alguna manera son las consecuencias de toda esta violencia doméstica de la que hoy nos habló la maestra Bricia, que es filicidio e infanticidio. Posteriormente vamos a retomar con la maestra Bricia el tema del abuso sexual. Ella nos va a brindar el perfil del victimario,
en esta situación del abuso sexual en niños y adolescentes. Nos va a dar esas herramientas, nos va a decir, ojo, vean quién es, cómo se puede comportar, qué elementos nos está dando para nosotros tomar las precauciones. Nunca expongamos a nuestros hijos, siempre hay que estar al pendiente de ellos, siempre hay que tener una comunicación sana, es muy importante. Hoy les damos las gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer más énfasis en los horarios. Eso es nuestro compromiso. Vamos a hacer más énfasis porque sí hay como un poquito todavía de desbalance. Nosotros, como mexicanos, de repente nos cambian los horarios cada 6 meses. Entonces, vamos a tratar de, ya nos puso aquí la carita de lágrimas la maestra Cristina, de evitar que algunos no entren o entren antes y hacerlos que se desacomode su agenda. Les agradezco a los que hoy entraron de manera muy especial antes de las 5 horario de México, entraron a las 4, entonces nuevamente les reiteramos nuestras disculpas, vamos a ser muy enfáticos en los horarios, vamos a procurar tener esa precaución en los flyers que les vamos a compartir y ya saben, no dejen de seguirnos en nuestras redes. La maestra Bricia, como ya les dijo, ahí tienen su Facebook, tienen sus datos. Les puse su número telefónico para que soliciten la asesoría. Ella con mucho gusto se las brinda, la orientación. Asimismo, como les hemos comentado, ella se va a convertir en coach en lo que son los foros internacionales para los nuevos profesionistas, para los jóvenes profesionistas y sobre todo para que vayamos orientando, apoyando a estas generaciones que quieren compartir todo su conocimiento. Muchas gracias, les damos un abrazo, síganse cuidando por favor para que nos acompañen y sigan multiplicando este tipo de conversatorios, de invitaciones para que juntos hagamos un solo objetivo. Les agradecemos a las asociaciones, organizaciones que nos han permitido reunirnos con ellas para fortalecer este tipo de trabajos y que logremos una meta al final, que podamos tener un granito de arena en toda esta gran montaña, porque juntos vamos a lograrlo. Les damos las gracias a lo que es Instituto de Integración y Desarrollo, al Centro Psicopedagógico Universitario, al Centro Jurídico de la maestra Cristina Rodríguez, así como Fundación Vida Mujer, a Impronta Forense y al Colegio de Médicos del Distrito Quinto de Argentina, así como a CEMPROF de Costa Rica, al Colegio Universitario Ávila del licenciado Ávila Cortés, y bueno, a todas las organizaciones que juntos hacemos una sola idea, un solo objetivo, que es hacer algo por nuestra sociedad, a través de la capacitación, de la orientación y de la atención. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches y nos vemos hasta el siguiente conversatorio el día viernes. Aquí los esperamos. Gracias y hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, maestra Bricia, por su excelente exposición. Buenas noches a todos. Hasta luego. Que pasen buena noche. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.